santificación y lo llaman Eucaristía, una hostia, que dan una hostia. En otros lugares dan pan y vino. Descifrando la cena del Señor, es que es una parábola de Jesucristo. El pan es el cuerpo y el vino es la sangre de Cristo. Yo me acordaba cuando estudié esto ayer que a uno le decían no muerda la hostia porque está mordiendo a Cristo. Entonces, ¿cómo se podía? Yo pensaba, pero ¿cómo puede pasar eso? ¿Por arte de magia o qué? Entonces, nos han enseñado cosas que no tienen de pronto un sentido lógico, ¿cierto? Porque ¿cómo va a ser un pedacito de pan el cuerpo de Cristo? No se imagina. Y no, no lo llevaba a que era un simbolismo. En una parábola o comparación con un significado espiritual, la cena del Señor, el pan y el vino, es un ritual que tiene unos símbolos sagrados, como son el pan, las uvas, el vino, bueno, el cáliz que llaman ellos en los rituales. El pan representa el cuerpo de Cristo, que es la palabra de Dios, provisión para el espíritu. El vino representa la sangre, un pacto sellado con sangre, la vid verdadera. ¿De dónde salieron estos símbolos? Desde Melquisedec, que le ofreció pan y vino a Abraham después de llegar de la guerra, en agradecimiento, ¿cierto? Esto está en Génesis 14, 18, 20. En el antiguo pacto, solo los sacerdotes podían compartir en la mesa el pan y el vino. Ahora es para todos, porque para eso vino Jesús. Para todos. La Santa Cena es la revelación de vida, entendiendo el misterio del pan y el vino y el sacerdocio eterno. Negar la cena es negar a Cristo. En 1 Corintios 11:23 es la institución de la Santa Cena del Señor, que son representaciones metafóricas para que entendieran los símbolos. Cristo presenta la palabra como un alimento, comida que perece, ¿cierto? Entonces, aquí, y comida que permanece. El pastor Fernando es un apologista del método alegórico. El método de Jesús es la parábola de Dios. Hizo caer maná del cielo. Ellos interpretaban que Moisés les dio el pan del cielo, pero Jesucristo vino a derribar esa mentira y dijo que Él es el pan de vida, porque la carne es la verdad, su carne era la verdadera comida y su sangre era la verdadera bebida. Eso está en San Juan 6:5, que dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Jesús enseña que la unión íntima con Él mediante la fe y la Eucaristía es esencial para la vida eterna. Jesús subraya que su sacrificio en la cruz es alimento espiritual real que nutre el alma. Jesús utiliza un lenguaje para indicar que su carne, que fue sacrificada, y su sangre, que fue derramada, son la fuente real de vida divina, superando el maná del Antiguo Testamento. Comer su carne y beber su sangre significa creer profundamente en Él y aceptar su sacrificio en la cruz. En San Juan 6:63 Jesús aclaró que su palabra son espíritu y vida, indicando que este alimento es espiritual y se asimila a través de la fe. Permaneciendo en Jesús, lo que produce una unión íntima y una transformación. Comer y beber es aceptar profundamente a Jesús y su mensaje, recibiendo su mensaje en el corazón mediante la fe, lo que sacia la sed y el hambre del alma. Muchos discípulos abandonaron a Jesús tras escuchar estas palabras, evidenciando que esta enseñanza requiere de fe, pues Jesús explicó después que el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Jesús compara su carne con el maná en el desierto, mientras que el maná es alimento físicamente, sus
sus antepasados murieron. Creer en Él y participar en su sacrificio conlleva la vida eterna. En Isaías 55, del 4 al 5, presenta a Jesucristo como el testigo líder y comandante supremo prometido a todos, a todas las naciones, basado en el pacto de Dios con David, profetizando que los pueblos lejanos acudirían a él para la salvación, glorificando al Señor. Jesús es quien guía al pueblo de Dios a la victoria y el banquete espiritual. La muerte de Jesús en la cruz es el sacrificio expiatorio definitivo mediante el cual Dios perdona los pecados de la humanidad, reconciliando al hombre con él. Este acto representa la máxima expresión del amor divino y su justicia al pagar el castigo de pecado humano, ofreciendo vida eterna. El cuerpo y la sangre de Cristo simbolizan el sacrificio redentor de Jesús en la cruz para el perdón de los pecados establecido en la última cena y representa la nueva alianza, la nutrición espiritual y la unidad de los creyentes. La sangre derramada representa la muerte de Jesús como sustituto para limpiar los pecados de la humanidad. En 1 Corintios 9:3 se explica que así como los sacerdotes en el Antiguo Testamento vivían de las ofrendas, aquí estamos hablando de la parte del sacerdocio, del templo, quienes predicaban el Evangelio tienen derecho legítimo de recibir sustento material de la iglesia. El ejercicio espiritual merece apoyo material. La cita la costumbre levítica, donde los que sirven en el altar participan de las ofrendas. El diezmo es el 10% de los ingresos que se dan en el altar de Dios, reconociéndolo como creador y dueño de todo, practicando como un acto de fe, obediencia y adoración. Sus beneficios incluyen bendiciones espirituales, fortalecimiento en la fe, apoyo al ministerio y la ayuda de los necesitados. Dios promete proveer sabiduría y abundancia. Este es el análisis que hice, pastor. Por favor, una oración. Gracias. Oración. Sí, señor. Bueno, hermanos, dispongamos nuestro corazón, quitemos todos pensamientos que vengan a interrumpir este momento. Amado Padre Celestial, en esta mañana nos reunimos aquí con un corazón contrito, humillado, pero agradecido, Señor, por cada una de las cosas que nos permites vivir. Te doy gracias, Señor, por este nuevo día, porque hoy estamos aquí reunidos para recibir de tu palabra, que es el alimento espiritual que todos necesitamos. Padre, queremos que quites toda intervención del enemigo, toda ave del cielo, todo velo se rompe en esta mañana para que podamos entender tu palabra. Necesitamos crecer espiritualmente para llegar a ti, Padre. Hoy queremos que esa semilla que sembraste en nuestros corazones crezca y fructifique con los dones del Espíritu. Gracias, Padre, por cada enseñanza. Gracias por el alimento de vida. Gracias, Señor, por sostenernos, por darnos salud, por guiar nuestros pasos cada día. Padre, hoy colocamos cada una de nuestras necesidades, preocupaciones en tus manos, Señor, porque tú eres quien nos guía, porque de tu mano podremos solucionar cada cosa. Te pedimos perdón, Señor, si te hemos ofendido, si hemos ido en contra de tu voluntad, Padre. Perdónanos porque somos seres que todavía necesitamos de tu guía para no cometer errores. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, muy buenos días. Les bendigo en el nombre poderosísimo de nuestro amado Señor Jesucristo. Aleluya, qué hermoso día amaneció hoy, un día de victoria. Hemos amanecido con vida. Declaramos la victoria de Cristo en la cruz. Declaramos que el vino es para el gozo de nuestras almas. Amén. Voy a hacer otra vez un énfasis recordándoles
porque quiero que esto no le quede en memoria de corto plazo, sino de largo. Primero, que esto es una escuela y aquí estudiamos. ¿Qué es estudiar? A aprender el del libro, aprender de Dios y tenemos a Jesucristo como maestro. Entonces, primero que debemos de entender es el método alegórico, que es un método por parábolas. Este método es el método más antiguo de enseñanza, ha sido muy atacado como las cosas de Dios, ha sido desplazado por una mal llamada ciencia, donde el hombre se ha vuelto intérprete y no ha permitido que Dios interprete él mismo las escrituras. Cuando uno interpreta las escrituras pasa a ser maestro y desplaza a Jesucristo de nada ni menos que de su rol de maestro. Por eso entendiendo que Jesucristo es el único maestro, el único rabino, Raboni, o rabino, que significa maestro, para nuestra vida. Entonces, esto tiene que quedarle a ustedes muy claro. Hay una profecía en el Salmo 78, verso 2, que dice, abriré mi boca en proverbios, en otras versiones en parábolas, en otras versiones en historias, en otras parábolas comparativas, historias comparativas, ejemplos, dando la idea de que Dios iba a hablar en el masal. Masal, ¿qué significa? Ese en hebreo, la palabra para decir todo lo que es comparación. Entonces, Dios dice, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Entonces, esta profecía revela que Dios habla por medio de parábolas. Oh sorpresa, que en Oseas dice que aumentó la profecía y Dios le dio parábolas a los profetas. Y también aquí en Mateo capítulo 13, sí, versículo 13, 34 y 35, esto debe quedarle a usted bien claro y hacer una conexión desde el antiguo al nuevo, saber que la profecía era que Dios vendría y hablaría por parábolas, que también sus mensajeros pues hablarían por parábolas, porque si Dios le habla a alguien, tiene que hablarle por parábolas. Cuando Jesucristo se me presentó a mí, me habló en parábolas, me mostró todas las cosas de la visión en parábolas, pero no toquemos ese tema. Entonces dice, el uso que Jesús hace de las parábolas. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábola mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Tanto entender que Dios vino y comenzó a hablar por parábolas. Entonces, las enseñanzas de Jesucristo a las personas comunes, llámese comunes, no discípulos todavía, habla por parábolas. En Marcos dice que enseñaba en su doctrina. Entonces, el método de enseñanza de Jesús es la parábola. Hace unos meses atrás, el esposo de una sierva que está aquí escuchando me hizo una pregunta y me dijo, ¿por qué Dios nos la complicó y nos habló por parábolas? ¿Por qué Jesucristo habló por parábolas? Entonces, ¿cuál es el propósito de las parábolas? Entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? La misma pregunta que me hizo mi amigo, ¿por qué les hablas por parábolas? Jesús responde, él respondiendo le dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Entonces sí, no a todo mundo se le enseña estos misterios, lo oculto, sino a los discípulos, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. ¿Qué está hablando aquí? De conocimiento.
pero el que no tiene aún lo que tiene, le será ¿qué? Quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ello la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Cada vez que las personas van a la iglesia y ven el rito de la Santa Cena, del pan y el vino, mucha gente está escuchando, mucha gente está viendo, pero mucha gente no está entendiendo. Wow, esto es una locura, pero eso es lo que está escrito. Tenemos personas que están ahí, están viendo, están escuchando el mensaje, pero no están comprendiendo. ¿En modo qué? En modo natural, no colocando atención. Y fuera de eso, aunque colocaran toda la atención posible, si no se le da, ¿cómo tendrá más? Entonces, aquí se cumple esa profecía de que la gente va a ver y no ver, van a escuchar y no van a entender. No les va a servir ese sentido espiritual hasta que Dios no les suministre su espíritu y adquiera discernimiento. Acuérdense que yo he dado unas prédicas de llave de comprensión, como los 3 niveles de entendimiento, que es escudriñar, que los naturales y los espirituales podemos llegar a ese escalón. El segundo es discernimiento y el tercero es revelación. Increíble. Entonces sigamos. Y dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Para mí la versión original sería, este pueblo tiene el corazón sucio. Y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y que con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Llevando una lógica narrativa, tienen el corazón sucio. Esto es para los que se conviertan y Dios va a sanar su tierra, que es su corazón. Qué bonito es comprender y entender el mensaje de Cristo. Y después Cristo nos dice estas palabras a nosotros. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Hermanos, Jesucristo nos colocó en un lugar de privilegio. Él mismo enseñándonos su palabra. Nos está colocando por encima aún de justos y profetas que no escucharon este mensaje, porque este mensaje es al que Dios se lo quiere revelar. Por eso el que escucha a Dios va a ser convertido y sanado. Pastor, ¿y de qué va a ser sanado? De un corazón sucio, de sordera, de ceguera y de muerte espiritual. Entonces, ya siguiendo esta línea de pensamiento y colocándola aquí, ahora podemos entender que Dios hablaba por medio de ¿qué? De parábolas. Entonces definamos qué es parábola. La parábola deriva de la palabra paraoe, que en su raíz significa colocar una cosa con otra para compararla. Entonces, en Primera de Corintios, Jesús usa su enseñanza, porque si él enseña por parábolas para todas las personas, pero a los discípulos les explica qué significa eso. Entonces debemos de entender que la Biblia no está abierta para todo el mundo. No todo el mundo es apto para escuchar la palabra de Dios. Aunque la escuchen, no la van a entender, no la van a comprender, porque se ha de discernir espiritualmente. Se ha de discernir espiritualmente. Y ahí está el detalle.
discernirla ¿qué? Espiritualmente. Entonces, en 1 Corintios capítulo 11, Pablo está predicando. Pablo no conoció personalmente a Jesucristo en carne, pero lo conoció en su espíritu. Se le presentó, le habló, le enseñó. Entonces Pablo, cuando está hablando aquí en 1 Corintios 11, versículo 23, habla de la institución de la cena del Señor. Entonces él comienza con esta palabra y dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Imagínense que Pablo está diciendo que esto se lo enseñó personalmente Jesucristo, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Eso no es una parábola. Comparar un pan con él mismo y lo partió para que entendieran que iba a ser partido, machacado y molido en la cruz. ¿Por qué no seguimos la huella interpretativa del maestro? ¿Por qué no seguimos el estudio parabólico de parábolas comparativas? Es una locura creer que Jesucristo es un pan. Esto hay que entenderlo cognitivamente, porque si usted quiere entenderlo literalmente, se enloquece. ¿Cómo una persona va a ser un pan, hombre? Entonces, aquí, por eso cuando Jesucristo predicó en San Juan capítulo 6, que el que no lo comiera, ellos lo entendieron literalmente y entendieron que era canibalismo y que tenían que comerlo y beber su sangre. Hoy, mucha gente no lo entiende de esa manera, lo desfigura. Han llevado a creer que comer el pan de la panadería y tomar ese vino, lo han llevado a tal grado de estupidez que prefieren el mejor pan, el mejor vino y el ritualismo en copas de oro y una cantidad de cosas que añaden ahí, no comprendiendo que eso son un símil. Pasó lo mismo que el pueblo judío cuando se mostró el símil del Cordero Pascual que quita el pecado y que el verdadero Cordero era Cristo, lo otro era algo representativo. Yo te lo digo, vos por comerte un pan de panadería en una iglesia, tomarte un vino en la consagración o una hostia, eso no es comer el cuerpo de Cristo, eso es una ilustración, eso es unos símbolos. Comer a Cristo es comer la palabra, masticarla, tomar su sangre es tomar la vitalidad de la palabra. Ha llegado tal el colmo de la estupidez de grupos religiosos como los testigos de Jehová, que escuchan que la vida está en la sangre y no se puede comer la sangre, que hacen que familiares mueran o ellos mismos mueran porque no se hacen transfusiones de sangre, porque no han entendido que este es el libro de Jesús y por ende o por lógica, toda la escritura referente debe de ser Él, escondido en tipos y figuras, y llámese tipos las representaciones como semilla, roca, la flor del sarón, el cordero pascual, la serpiente colgada en el madero, y todo lo que tú puedas ver, también como la escalera que tuvo el sueño Jacob, y vio una escalera en Betel que subía y bajaba, y esa escalera ha sido Cristo. Entonces ha llegado o como Cristo, como el templo donde habita la presencia de Dios, colocaron un modelo, Moisés vio a Cristo y colocó el modelo, y la gente cree que un templo físico
es el templo de Dios, sin entender ni tener discernimiento que es una metáfora, parábola o analogías. Y eso pasa también con el bautismo. Le dan más fuerza al símbolo que a la interpretación espiritual, que la palabra Dios la compara con el agua, pero no es H2O, y eso lo vemos en la Samaritana, donde Jesús reveló que no era esa agua que ella sacaba del pozo de Jacob de hace 2000 y pico de años en ese tiempo, que era la palabra que fluía de su boca, que podía limpiarnos y purificarnos. Ha llegado tanto el colmo de la estupidez humana que hay falsos maestros que están enseñando todas estas cosas, Dios mío, rituales, simbolismos, no entendiendo que la revelación plena es Jesucristo, no entendiendo que la cena del Señor es su palabra, no entendiendo que comer la palabra de Cristo, comer a Cristo, es un desarrollo cognitivo. Entonces, ya entendiendo esta introducción, que Jesucristo lo que hizo ahí fue una parábola. Cogió un pan, cualquier pan, estaban comiendo. Pero eso ya venía desde el Génesis, desde Génesis 14, versículo 17 en adelante, donde Jesús se presenta como el sacerdote Melquisedec y comienza a revelar antes de que comenzara Moisés y toda esa estructura también que es una estructura parabólica. Comenzó a revelar que Él es Dios. Ese mismo Melquisedec es el mismo Cristo. Jesús dijo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Pero pastor, Cristo nació en María, pero como humano. Dice la Biblia, me preparaste un cuerpo. Cristo es Dios. Si no lo has visto, estás ciego. Estás ciego. Viendo no ves, escuchando no entiendes. Romanos 9:5 dice que Él es el Dios sobre todas las cosas. Pero es que Él es el Hijo. Entonces usted está enceguecido porque no ha podido ver los límites de lo espiritual. Para Dios no hay nada imposible. Él se hizo hombre. Dios con nosotros, Emmanuel. El profeta dijo que se llamaría Padre Eterno. Sigamos en la enseñanza. Entonces, comprendiendo que Jesucristo hablaba en parábolas, pues el pan y el vino es una parábola comparativa. ¿Y qué es la parábola? Colocar una cosa con otra para compararla. Entonces Jesucristo va a decir, mi palabra, yo soy tu alimento, yo soy tu sustento, y la sangre, yo soy tu vida. ¿Por qué soy tu vida? Porque te voy a comprar a precio de sangre y voy a dar mi cuerpo por ti. Voy a morir por ti. Te voy a dar vida y te voy a dar mi genética para que vivas eternamente a través de mí. Wow. Cuando uno comienza a entender a Jesucristo, ya la Biblia no es un laberinto. Cuando usted entra con las llaves, porque las llaves para abrir la escritura, la llave maestra, pues es el maestro, es Cristo. Y comienza usted a pasear con el Espíritu por toda esta palabra. Y comienza usted a mirar a Cristo en todo lugar. Y comienza el Espíritu a abrirte y mostrarte que todas las palabras, la gran mayoría, hablan de Jesucristo. Y comienza a entender todo. Y comienza uno a decir, wow, Dios mío. Y comienza a unir el antiguo con el nuevo. Y comienza a entender que el antiguo era la profecía y el nuevo era el cumplimiento. Entonces, los símbolos de la cena del Señor son pan y vino. Entonces, ¿qué hice yo? Rastrearlos. Yo no estoy creando doctrinas nuevas. Yo soy una apologista del método alegórico, de la huella interpretativa o lo que llama el método por parábolas. Llámelo como quiera. ¿Qué es apologista? O soy un defensor de las enseñanzas de Jesucristo y trato de ser puro, no contaminar las doctrinas, no ser un intérprete, porque la Biblia se interpreta por Jesucristo
y ella se revela al que Él quiere, al que tenga un corazón contrito y humillado. Los de corazón sucio no pueden entender las cosas. Siempre van a sacar malicia, chismorío, estupideces van a hablar, pero gracias a Dios, Dios destruirá la sabiduría de los entendidos y de los disputadores. ¿Y de qué está hablando, pastor? Dios va a destruir el conocimiento de construir un carro. No, 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 no. De destruir tu percepción de interpretación bíblica. Por eso yo lo he tratado de llevar a usted a las purezas doctrinal, a la sana doctrina de Cristo. Por eso he tratado lo posible de quitarle el velo en el nombre de Jesús de la ignorancia. Entonces, los invito a ver un video, porque comenzamos a trabajar descodificando la Santa Cena. ¿Qué pasaría si uno de los rituales más conocidos del cristianismo no fuera solo un símbolo, sino una clave para una transformación real y profunda? Hoy vamos a analizar una perspectiva que presenta la Santa Cena no como una simple ceremonia, sino como un evento espiritual que tiene el poder de cambiarlo todo desde adentro. Bueno, para empezar, la fuente que estamos explorando nos pone de frente con una pregunta que es fundamental. ¿Será que la Santa Cena se ha reducido a ser solo un rito, una costumbre que ya perdió su poder original? Y aquí es donde arranca nuestro análisis. En esta primera sección vamos a ver el problema de fondo que se identifica. Ese abismo que a veces se abre entre el acto físico de un ritual y la revelación espiritual que se supone que debería transmitir. Fíjense, el autor argumenta que muchas prácticas religiosas se han ido vaciando de su significado, que a veces se usan más como herramientas de juicio o exclusión, en lugar de ser lo que deberían, fuentes de vida. Entonces, ¿cuál es la solución que se propone? Pues una distinción que es clave. Por un lado está la letra que mata, o sea, el literalismo, el acto físico sin más, el ritual vacío, y por otro, el espíritu que da vida, que es la revelación, el proceso mental, el entendimiento profundo. Se trata de pasar de la forma al fondo del asunto. Ok, pero ¿cómo se cruza ese puente? ¿Cómo se pasa de la letra al espíritu? Bueno, aquí es donde la fuente presenta una idea. La verdad es bastante fascinante, un concepto que denomina biología espiritual. A ver, esta teoría postula que cuando en las escrituras se habla de comer la palabra no es solo una metáfora. Se refiere a un proceso que de verdad podría reprogramar a una persona, pero a un nivel súper profundo interno. La idea central aquí es muy potente. La palabra divina se ve como una semilla. Y como cualquier semilla, pues lleva dentro un código genético, un ADN espiritual, que puede ser implantado y puede crecer dentro de la mente humana. Y este proceso que la fuente llama comer el libro se describe en 3 pasos muy claros. Primero, ingerir la palabra. Segundo, asimilar su genética, ese ADN divino, en la mente. Y tercero, dejar que esa nueva información reprograme los pensamientos, las emociones. Es, digamos, un camino tangible hacia una transformación real. Muy bien, con esta idea de la biología espiritual como nuestra base, ahora sí podemos empezar a descodificar los elementos de la Santa Cena, viéndolos bajo una luz completamente nueva. Empecemos con el pan. Se hace un contraste muy claro con el maná, ese alimento temporal del Antiguo Testamento. Aquí, el pan de vida se presenta como un sustento espiritual, eterno, o sea, la palabra revelada en sí misma. Y esto nos lleva a un punto que de verdad es crucial y a menudo se malinterpreta, la idea de participar indignamente. La fuente se va hasta el término griego original anapaxios y argumenta que no se refiere al estado moral de la persona, sino a la forma en que se participa. O sea, tomarlo a la ligera, como si fuera cualquier cosa. Y para ilustrarlo, se usa esta analogía que es potentísima. Reformula por completo la idea de la mesa de la comunión, no como un premio para gente perfecta, sino como un hospital, un lugar de restauración para quienes reconocen que lo necesitan. Entonces, lo que esto revela es un cambio de enfoque total. La idea del autoexamen antes de participar no es para generar culpa, sino para asegurarse de dónde está puesta la fe, si en los méritos propios o en el sacrificio que se está conmemorando. Todo este nuevo entendimiento está diseñado para producir un resultado muy profundo, un concepto que la fuente identifica con su nombre griego original, metanoia.
A ver, es muy importante entender que metanoia no es simplemente pensamiento positivo. No, va mucho más allá. Se describe como una reprogramación completa del sistema operativo de la mente. Un cambio fundamental que, según esto, ocurre al digerir e interiorizar la palabra divina. Y se dice que esta reprogramación tiene efectos tangibles, que impactan todo el ser, espíritu, alma y cuerpo. Y que esto conduce a una salud integral, a una liberación de las limitaciones humanas. Ahora, para que todo esto no se quede solo en una teoría, la fuente ofrece un paso práctico, muy concreto, para acelerar el proceso, una inversión disciplinada de tiempo. La sugerencia es muy específica, dedicar 2 horas y media al día. Si lo pensamos, es el 10% de las 24 horas del día, dedicado a masticar la palabra. La idea es asegurar una asimilación constante de este ADN divino. ¿Y cuál es el resultado final de todo este proceso? Pues nada menos que un cambio completo de identidad y de autoridad espiritual. La fuente sostiene que este proceso eleva al creyente de un sistema a otro. Se pasa del sacerdocio levítico, que es el del Antiguo Testamento, basado en leyes y rituales con animales, a un orden que se considera superior, el sacerdocio de Melquisedec, un sistema basado en la vida, la gracia y la victoria eterna. Y ojo, que esto no es solo un cambio de perspectiva, se describe como un cambio de estatus espiritual, uno que le da a la persona una autoridad legal sobre cosas como el pecado y la enfermedad. Claro que esta nueva autoridad no es para tenerla de adorno, sino para ejercerla. El objetivo es transformar a una persona de un espectador pasivo de su fe a un participante activo, alguien que gobierne espiritualmente sobre las circunstancias de su vida. En esencia, si tuviéramos que resumirlo todo, el viaje que hemos explorado busca un cambio fundamental en la relación con la fe, pasar de ser un espectador en la butaca a ser un participante activo en el escenario de una realidad espiritual viva. Al final, lo interesante es que la fuente no nos deja con una respuesta cerrada, sino con un desafío, una invitación a dejar de ser un mero espectador y considerar la posibilidad de participar activamente en este proceso de transformación. La pregunta queda en el aire. ¿Quién está listo para comer el libro? Wow. ¿Por qué no produce la tierra? Porque no se labra y no se cultiva. Las personas todavía no se han dado cuenta que esto es un cultivo espiritual. Todas las personas que tienen habilidades hacen trabajo de ejercicio. Yo comencé y dije, quiero adelgazar, quiero hacer deporte. Sé que el deporte, pero si no soy constante, si hago ejercicio hoy y a la semana hago ejercicio, medio ejercicio y la otra, no voy a ver resultados como yo quiera. Ayer que fui a caminar con Clarita, vimos personas haciendo ejercicio, jugadores de fútbol profesional. Esa gente, ¿cuántas horas entrenan al día? Tácticas, ejercicios, todo. ¿Cuánto entrena un deportista? ¿Cuánto tiene que cuidar un agricultor su terreno para que dé fruto? Entonces, es una locura creer que va a haber el proceso sin haber un trabajo espiritual. Por eso Dios me está revelando el trabajo espiritual del cultivo y todos los días el estudio. Me he dado cuenta que yo he crecido espiritualmente a través del estudio bíblico. Y ustedes me pueden superar si ustedes son disciplinados en este conocimiento. Lo importante es hacer bien el ejercicio. Le he explicado muchas veces que esto es un estudio. Esto es un estudio. Y en el estudio es diferente a ser oyentes de predicaciones. Cuando usted escucha una predicación o una enseñanza, eso se queda en memoria de corto plazo si no se refuerza este conocimiento. Por ejemplo, ya la otra semana voy a hacer exámenes. Voy a comenzar a preguntarle a las personas de las enseñanzas y voy a llamar a cada uno personalmente y voy a hacerle las preguntas y les voy a hacer refuerzos para ayudarles, para que vean
¿Qué les está quedando en el conocimiento? Esto es importantísimo. Entonces, en esos estudios nos damos cuenta que el que verdaderamente produce nuestra transformación y nos alimenta es la palabra de Dios, y que ese es lo que verdaderamente debemos de trabajar nosotros, que es el estudio bíblico. Aquí pasamos otro video. Descodificando la cena. Y por eso es tan importante. ¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno a descodificar una de las prácticas más conocidas del cristianismo, la Santa Comunión. Y es que, ¿qué pasaría si su verdadero poder hubiera estado quizás oculto a simple vista? Vamos a descubrirlo juntos. Y de entrada nos topamos con esta pregunta que es central. ¿Será que la Santa Comunión es solo un ritual vacío? Porque, a ver, lo que a menudo parece un simple rito, podría en realidad contener un significado tan pero tan profundo que sea capaz de transformar una vida por completo. Bueno, pues aquí es donde empieza nuestro viaje. Vamos a ir más allá de la idea de un simple ritual, para, con suerte, descubrir una verdad que está ahí, oculta, pero llena de vida, justo debajo de la superficie. Y es que el texto que estamos analizando identifica un problema bastante serio. Dice que la cristiandad contemporánea ha caído en el abismo del ritualismo vacío, reduciendo la Santa Cena a una mera ceremonia. Y peor aún, a veces se usa como una herramienta de exclusión y de juicio. Justo eso es lo que vamos a desmenuzar. Aquí tenemos, digamos, el corazón del conflicto. Por un lado está lo que se llama la letra que mata. O sea, una interpretación literal, muy por encimita, que le quita todo el jugo, todo el significado. Y por el otro lado tenemos el espíritu que da vida, que es esa comprensión más profunda, más espiritual, que le devuelve todo su poder. Ok, entonces, para poder abrir esa puerta a un significado más profundo, necesitamos una clave. Y el concepto que nos presenta la fuente es fascinante. Lo llama biología espiritual. Suena interesante, ¿verdad? ¿Pero qué es exactamente? A ver, la idea es esta. La biología espiritual sugiere que asimilar la palabra de Dios no es solo un ejercicio para la mente, no es solo leer, es un evento casi físico, biológico espiritual, que introduce una especie de genética divina en nuestro ser. La idea es que nos transforma de adentro hacia afuera, como si reprogramara nuestro código interno. Y para que esto no se quede en algo abstracto, el texto nos habla del proceso de comer el libro. Lo divide en 3 pasos bien claros. Primero, ingerir la palabra, o sea, estudiarla, meditarla a fondo. Segundo, introducir el ADN divino, que es cuando esa simiente incorruptible de la palabra entra en la mente. Y tercero, reprogramar el ser, que es cuando los pensamientos, las emociones y hasta el cuerpo empiezan a transformarse. Así, la idea de asimilación se vuelve algo mucho más tangible. Muy bien. Ahora que tenemos esta clave, la de la biología espiritual, vamos a usarla. Es hora de descodificar los elementos sagrados de la mesa, el pan y el vino. Vamos a ver qué encontramos. Y ojo aquí, porque se aclara un malentendido que es gigante. La palabra griega anaxios, que se traduce como indignamente, mucha gente cree que se refiere a ser una persona indigna por fallas morales o pecados, pero no. El texto argumenta que es un adverbio que describe la manera de hacerlo, o sea, participar de manera indigna es hacerlo como un rito vacío, sin pensar, sin entender su profundidad. Y para que quede todavía más claro, miren esta analogía que usa la fuente, es potentísima. Dice que prohibirle a alguien la mesa por sus pecados es como negarle la medicina a un enfermo porque está demasiado grave. ¡Wow! Esto le da un giro total. La mesa no es un premio para los perfectos, es un lugar de sanidad y restauración para los que la necesitan. Esto nos lleva a otro punto clave, la diferencia entre 2 tipos de pan. Por un lado tenemos el maná en el desierto. Era un sustento físico, sí, pero era temporal, no evitó la muerte. Pero luego tenemos el pan de vida, que es algo completamente distinto. Este representa la palabra revelada de Cristo. Es un sustento espiritual que promete vida eterna. Entonces, ¿a dónde nos lleva todo esto?
¿Cuál es el resultado de entender la comunión de esta manera tan profunda? Bueno, nos lleva a una transformación interna radical. Y tiene un nombre: metanoia. Ahora, metanoia no es simplemente cambiar de opinión. Es mucho, mucho más que eso. Es una reprogramación completa de toda la estructura mental y emocional. ¿Cómo? Pues al reemplazar nuestra simiente corruptible, nuestras viejas formas de pensar, por la simiente incorruptible de esa genética divina de la que hablábamos. Y miren los efectos prácticos de esto. No estamos hablando de algo teórico. La metanoia, según el texto, limpia miedos profundos, sana emociones, quita la ansiedad, reprograma pensamientos que nos limitan, erradica la corrupción humana e incluso eleva la identidad de sentirnos simples criaturas a reconocernos como hijos. Pero la cosa no termina ahí. Toda esta transformación interna desemboca en algo más grande, un estatus espiritual totalmente nuevo, una nueva autoridad. Hablemos de un nuevo sacerdocio real. Y esta tabla lo resume de maravilla. Compara el antiguo sacerdocio levítico con el nuevo, el de Melquisedec. El antiguo se basaba en hombres mortales y ritos repetitivos. El nuevo, en una vida indestructible y un juramento divino. La ofrenda antigua era sangre de animales, símbolo de muerte. La nueva es pan y vino, trofeos de victoria. Pasamos de la ley del pecado y de la muerte a la ley del espíritu y de la vida. El resultado ya no es ineficaz y ritualista, sino eterno y restaurador. Y la consecuencia final de todo este cambio es inmensa. Se deja de ser un simple participante pasivo de un ritual para convertirse en un rey y sacerdote activo. ¿Con qué propósito? Con la autoridad legal y espiritual para reinar sobre el pecado y la enfermedad. Así que, para cerrar, les dejo con esta pregunta que lo resume todo. La idea es dejar de ser un simple espectador del ritual. La verdadera pregunta es: ¿se está listo para comer el libro y vivir esta realidad? Gloria a Dios. Entonces, hermanos, cuando hacemos estos estudios, debemos de entender que los símbolos fueron el pan y el símbolo fue el vino. Cuando yo profundicé sobre el pan, me di cuenta que había un pan de la preposición, que solamente lo podían comer los sacerdotes. Y el vino, pues lo podían tomar los reyes. Cuando vino Cristo, unificó el sacerdocio con el reino. Y recordó en una de sus enseñanzas, cuando cuando el rey David tuvo hambre y tuvo que entrar en la casa de Dios y comer del pan de la preposición, que era ilícito comer los seres humanos. Si la gente supiera, cuando Jesucristo dio el pan, cómo amplió el sacerdocio a todos. El sacerdocio está dado para todo el mundo. Todo mundo que quiera comer de ese pan se convierte en sacerdote. Y todo aquel que quiera tomar de esa sangre se convierte en rey. Pero ya explicamos que el sacerdocio y el reino no es como el mundo lo está exponiendo, sino que ser sacerdote es limpiarnos y santificarnos por dentro, y ser rey es tomar dominio por fuera. Por eso cuando habla de que Dios hizo una nación de reyes y sacerdotes, esto es impresionante. Por eso si la gente supiera que comer la cena es comer la palabra, y que a través de comer y de comer esa palabra, tú comienzas a ser sacerdote y rey. ¡Wow! Es impresionante todos los estudios de la genética, todo lo que Dios ha comenzado a revelar sobre esto. Esto es impresionante de lo que produce la palabra en nosotros. Se han hecho estudios psicológicos. Hay personas que han estudiado la palabra y dicen palabras positivas. Dicen, mira, la persona que comienza a estudiar la Biblia y encuentra el Espíritu, los que verdaderamente la estudian con un corazón,
Hay unos cambios para bien. El ladrón deja de ser ladrón. Las personas que no se quieren comienzan a amarse. A mí personas me han llamado, pastor, usted me evitó de ir al psicólogo, al psiquiatra. Esta palabra me quitó los miedos, los temores, me quitó las adicciones, me quitó el pecado. La palabra, la fuente que limpia y purifica. Pastor, ¿cómo arreglamos a Colombia? ¿Cómo quitamos la corrupción del corazón? Colocando leyes para que las personas más fuertes, para que las personas no hagan delitos. Eso lo haría el ser humano. ¿Dios qué hizo? En vez de más cárceles, trajo libertad. Por eso la palabra no se obliga a estudiarla. La palabra es lo más libre que puede haber para las personas. Por eso yo me di cuenta y abracé la palabra. Porque ella es libertad, ella es la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ella tiene todas las llaves para romper todas las cadenas y todas las prisiones. Por eso escrito está que Dios nos sacará de la cautividad. La palabra es lo más hermoso, pero ella no obliga, ella no obliga, ella es libertad. Por eso aquí en la escuela del maestro no hay manipulación. Aquí a nadie se lo obliga a estudiar. Sí, se hace el esfuerzo de la motivación, de enseñarte a que des una milla más en el estudio, de instruirte y mostrarte los beneficios del estudio bíblico y lo que puede producir dentro de ti como semillas echadas en un terreno fértil. ¡Wow! Por eso yo invito a las personas que abracen esa libertad. Aquí a nadie se lo obliga a diezmar. Eso ya se le queda a la conciencia y al conocimiento. Aquí nadie se lo obliga a caminar con Dios, porque Dios es libertad. Por eso yo sigo a Cristo en mi libertad. Y preferí decirle, Señor, quiero andar contigo, porque tú me amas, mi alma. Me quería ir por mi corazón corrupto, pero ¿quién se va a ir? ¿Quién se va a ir si Él tiene palabras de vida eterna? ¿Quién va a dejar al amor? Como dice en Cantares, no hagas esperar el amor. Yo sé que que la palabra tipifica el río Jordán del bautismo, que también es una mala interpretación. Dios mío, ¿cómo malinterpretan todo? Naamán tenía lepra y la palabra le dijo, ve y sumérgete 7 veces en el Jordán. Eso es otra parábola. El Jordán es la palabra que tiene el río del espiritual. El Jordán de Dios, que es la palabra, el espíritu que limpia. Hermanos, meterse en la palabra y sumergirse 7 veces. Hay un nivel de 4 que también tengo que pasar en esta semana, el otro estudio, que está muy bueno. Hay muchos estudios sobre esto. Dios mío, por eso yo invito a las personas, diezmen al Señor el tiempo, diezmen tiempo, traten de sacar todos los días tiempo para su beneficio. Las personas que leen la Escritura van a cambiar y van a cambiar para bien. Se los garantizo. La palabra de Dios no viene vacía, no viene vacía. Ella va a limpiarte y purificarte. Vamos a leer unas notas del estudio que estamos haciendo, porque estos estudios tienen muchas notas. Esto no se hace de la noche a la mañana. Este estudio que estoy dando aquí
Por ejemplo, vamos a leer de eso, la mesa de la gracia. Vamos a leer esta nota. Entonces, la mesa de la gracia y el sacrificio restaurador. Estas notas son de estudio. Entonces dice, la mesa de la gracia y el sacrificio restaurador. Para reconciliar el pecado personal con la dignidad en la mesa, es fundamentalmente comprender que la dignidad para participar no proviene de nuestro comportamiento o perfección moral, sino que nos fue otorgada por Cristo al morir por nosotros. Según el texto, la religión tradicional ha convertido erróneamente la mesa de la gracia en una mesa de juicio, enseñando que quienes han fallado no deben de participar. Sin embargo, la revelación bíblica reconcilia nuestra imperfección con la mesa a través de los siguientes puntos. El significado real de participar indignamente. La palabra original en griego, anasios, no describe el estado moral del individuo, si es digno o no, sino la manera en la que se realiza el acto. Participar indignamente significa hacerlo como un rito vacío, sin entender ni discernir el sacrificio, quiere decir sin comprenderlo. Por lo tanto, el juicio no viene por ser pecador, sino por no valorar el sacrificio que tiene el poder de quitar el pecado. La mesa es medicina, no un premio a la perfección. La Santa Cena fue diseñada para un mecanismo de restauración. El autor señala que prohibir la mesa a alguien por sus pecados es como negarle medicina a un enfermo porque está demasiado grave. De hecho, si la mesa fuera exclusiva para personas perfectas, estaría completamente vacía. El verdadero enfoque del examen personal, cuando la Biblia manda que pruebes de cada uno a sí mismo, el propósito no es que cuentes tus pecados ni te llenes de culpa. El verdadero objetivo de este examen es verificar si tu fe está fundamentada en el sacrificio de Cristo o en tus propias obras. La falla es la razón para participar. Paradójicamente, si al examinarte reconoces tus fallas, con mayor razón debes acercarte a comer el pan, la palabra que te limpia, y beber el vino, la sangre que te justifica. El pecado no se sana huyendo de la mesa, sino sumergiéndose en la revelación de la palabra. En conclusión, el pecado personal no te descalifica para sentarte a la mesa. Se reconcilia al entender que la Santa Cena es el lugar donde se anuncia una victoria consumada a favor del pecador, permitiendo que éste sea sanado, limpiado y justificado por la gracia del sacrificio. Entendiendo que el sacrificio de Cristo quita el pecado y entendiendo que el sacrificio es la cena, el cuerpo molido, ¿a quién se le ocurrió la estúpida idea de que esto es un juicio? ¿A quién? A los religiosos, a los que lanzan juicios, a Satanás. El cuerpo de Cristo fue hecho para ser molido, machacado por nuestros pecados y ser justificados por su sangre. La sangre de Jesucristo es nuestra victoria. Es el trabajo perfecto de Jesús en la cruz. Es increíble que uno leyendo la Biblia y la leen y dicen que uno no es justificado por las obras, sino justificado por la fe en Jesucristo, todavía siguen pensando en obras. Para mí, cuando una persona está en pecado, es porque le falta comer palabra, está débil espiritualmente. Cuando una persona está en pecado, le falta santificarse por el lavamiento del agua, por la palabra. Pero qué estupidez es apartar la gente de lo que sana, limpia y purifica, apartarlos de la mesa del Señor. Comer la cena indignamente es no discernirla, no comprender, tener por vacío o por, ¿cómo te dijera? Por menos la muerte de Cristo. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, ¿para qué sirve
todo esto. Por ejemplo, vamos a leer otra nota aquí del largar. Tengo muchas notas y el que quiera decirme, pastor, yo quiero una nota de sus estudios. Voy a hacer, ya tengo el libro y lo voy a hacer con todas estas notas y voy a hacer diferentes libros de todos los que tengo aquí para pasárselo a ustedes con notas y todo para que fortalezcan su conocimiento. Del largar al gozo, el sacrificio que produce vida. Primero, ¿qué es lagar? Es la parte donde se lleva la uva. La uva no es vino, si no se hace un proceso, si no se machaca. Entonces, del lagar al gozo del sacrificio que produce vida. El sacrificio de la uva influye directamente en nuestro gozo. Al representar el proceso de presión y quebrantamiento necesario para producir vida y alegría. Según las fuentes, esta influencia se comprende a través de los siguientes puntos. El proceso en el lagar. Así como el vino físico no puede existir sin que la uva sea machacada, el gozo de la redención proviene del sacrificio de Jesucristo, quien fue molido en la prensa del Calvario al ser sacrificado. Él actúa como la uva perfecta que produce el vino de la justicia, el gozo y la paz. Transformación en una copa de bendición. La sangre derramada en ese sacrificio no se quedó en el suelo como una tragedia, sino que se convirtió en una copa de bendición. Por esta razón, el vino en la Santa Cena no debe ser visto como un símbolo de tristeza o agonía que nos haga llorar, sino como un elemento que alegra el corazón del hombre. La celebración de la libertad. Participar de este vino influye en nuestro gozo porque nos permite asimilar que el castigo ya pasó y la deuda fue pagada. Lo que recibimos hoy es el jugo de la victoria de Cristo. Es una celebración de que ahora somos libres de la condenación. Seguridad, amor y perdón. Finalmente, beber de esa copa equivale a aceptar la alegría del cielo, ya que llena el corazón del creyente con la firme seguridad de que es aceptado, amado y perdonado. En resumen, el sacrificio de la uva transforma el dolor del Calvario en un gozo profundo y presente, dándonos a beber de los beneficios de la redención total. Estos estudios tienen cantidades de notas que comienzan a enseñar verdades espirituales, por ejemplo, el pan de la verdad. El pan de la verdad, biología del espíritu humano. Que el pan sea el combustible del espíritu significa que la palabra de Dios, la verdad revelada, es el alimento vital que sostiene y da energía a nuestra vida espiritual, de la misma manera que el pan físico sustenta el cuerpo humano. En el contexto de la biología espiritual que enseña los textos, este concepto implica lo siguiente: es la palabra de Dios. El pan no se refiere a un alimento literal o una oblea o de un rito, sino que es la palabra que sale de la boca de Jehová. Es la información divina que actúa como motor o combustible en nuestra nueva criatura. Evita la anemia espiritual. Así como un cuerpo sin alimento se debilita, un espíritu sin esta nutrición sufre anemia espiritual. Si un creyente se siente débil, los textos señalan que no es por falta de participar en ritos religiosos, sino por falta de una ingestión profunda y constante de este pan, quiere decir de la palabra. Produce luz y vida eterna. En la dimensión del espíritu humano, que es el lugar de comunión directa con Dios, este pan ingerido se transforma literalmente en luz y vida eterna. En resumen, el pan es el combustible del espíritu porque es la asimilación profunda de las enseñanzas de Cristo, lo que verdaderamente nos mantiene espiritualmente vivos, fuertes y conectados con Dios. ¡Aleluya! Gloria a Dios. ¡Qué bendición! Este pan. Una vez vino un muchacho, me dijo, pastor, ¿qué hago para dejar de pecar? Yo le dije, come palabra. La palabra es santa. Come palabra, pero tienes que comerla.
obedecerla con una actitud de respeto, pero como es un flojo espiritual, no tomó la cristomicina. Hermano, esa palabra produce sanidad en la mente, en el cuerpo y en el espíritu. Cuando usted come palabra hecha de demonios, malos pensamientos, cuando usted come palabra, destruye sentimientos y emociones como ira, rencores, destruye los almacenes del odio. Cuando usted come palabra, hay sanidad interior y hasta sanidad del cuerpo. Yo he visto personas sanadas por una palabra de parte de Dios y una promesa. Entonces, ¿por qué le tenemos mala aversión a la palabra? ¿Por qué le tenemos apatía a la palabra? ¿Por qué no abrazamos esta medicina? Esa es la pregunta. ¿Por qué estamos deteniendo o dejando de comer lo que verdaderamente nos va a sanar? Hermanos, ser pobre espiritual es que le falta el alimento. Por eso, hermanos, la palabra es el antídoto contra la ignorancia. La palabra es el hambre, perdón, es lo que cura el hambre, las enfermedades y la corrupción del corazón. ¿Qué más puedo yo decir? No tan solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Bienvenidos a la mesa del Señor. Aquí no hay disculpas. Esta mesa fue hecha para los pecadores, para los enfermos. Esta mesa es una mesa de gracia. Aquí nadie merece venir por sus propios méritos. Esta mesa, el anfitrión es Dios y preparó el buen vino, el buen pan, el buen cordero. La mesa ya está dispuesta. Hay una parábola de la cena donde Dios invita a la cena a los que bendijo y no quisieron venir a la cena porque se habían casado, porque tenían negocios y no quisieron venir a comer a la cena. Y Dios le dijo a sus siervos, vayan por los caminos, por los lugares, traigan a los mancos, a los cojos, a los que nadie quiere y fuérzalos a entrar. ¿Qué quiere decir esto? La cena del Señor está servida para todos. Es una invitación. Ese es el Evangelio. Para que todo aquel que tenga hambre venga y coma, el que tenga sed venga y beba, el que esté enfermo esté sanado. La mesa del Señor está puesta. La invitación ya está hecha. He aquí yo estoy a la puerta y ya, dice el Señor. Si alguno abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. ¿Qué quiere decir? Que el Señor está tocando hoy tu puerta de tu corazón. Quiere alimentarte, quiere nutrirte, quiere capacitarte, quiere amarte. Déjate. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, qué bendición. Comenzamos con Diana, que va a entrar a trabajar. Muy buenos días. Hola, buenos días a todos. Gracias. Bueno, pues el día de hoy estamos hablando pues seguimos reforzando el tema de la cena del Señor, ¿sí? De quitar pues como todos esos velos que tenemos sobre esto, pues, y por ejemplo, a mí me ha gustado mucho porque usted ha aclarado que es para todos, ¿no? Este pan de vida es para todos. Y cuando, y a nosotros nos han enseñado, bueno, a mí me han enseñado de que si usted está en pecado, usted no puede recibir del pan de vida. Entonces hay una mala interpretación o nos han malinterpretado las enseñanzas y es muy satisfactorio pues ya tener este nuevo conocimiento, ¿sí? Porque pienso yo que nos han manipulado con la información, eh, independientemente de la iglesia de donde venga. O sea, ha sido una manipulación por parte de las iglesias, pues como este tipo de información, que todos tenemos derecho y que todos podemos acceder a la cena del Señor.
Ha sido muy, muy chévere, la verdad, me ha aclarado muchas dudas. Yo siempre he dicho que todo lo que sea para aprender y para crecer, ¿sí? En conocimiento es bien recibido cuando tiene todas las validaciones y aquí usted nos ha mostrado, pues, por medio de de la misma palabra, la realidad de lo que es el pan de vida. Ya eso es lo único que tengo por decir. Una pregunta, ¿te quedó Señor, claro que era una parábola? sí, sí, no, siempre ha sido como ese tema con mi esposo, porque él dice, ay, pero ¿por qué no le habla a uno? ¿Por qué la Biblia no habla claro? Entonces, pues, sí, si bien es cierto, es un libro que está abierto para todo el mundo. eh, También es cierto de que tú tienes que esforzarte para poder entender lo que Cristo nos viene a decir, ¿no? No, no todo es tan fácil y digamos que en esa época se hablaba de esa manera, ¿no? Por medio de ejemplos. Y pues realmente es importante poner a analizar la mente, ¿no? Usar un poquito el cacumen, como se dice vulgarmente, porque no todo puede ser tan fácil, no puede ser, eh, o sea, todo tiene un grado de dificultad, independientemente de lo que tú vayas a hacer en la vida, todo tiene un nivel de esfuerzo, un grado de dificultad, y pues no conozco a la primera persona que todo le haya tocado fácil, en ninguno de los aspectos de la vida. Así mismo de la Biblia por medio de sus parábolas nos da unas enseñanzas que nos pone a analizar y nos pone a usar nuestra mente para poder encontrar un mensaje que viene encriptado en ella, ¿no? ¿Sí? Entonces es como la manera de que Dios nos dice, aquí te dejo esta información, descodifícala y entiende por medio del razonamiento lo que yo te estoy queriendo decir. Entonces sí, para mí sí, eh, esa analogía de las parábolas y los ejemplos para mí ha sido un poco más fácil de entender, de pronto para otras personas no tanto, pero digamos que para mí sí se me es más fácil como que entenderlo de esa manera por medio de los ejemplos. Sí, es una buena táctica del Señor enseñando con ejemplos, pero hay que seguir la huella interpretativa para comprenderla. Gracias, Dianita. Bueno, pastor. Hablamos con el pastor Jesús María Osorio. Buenos días. Buenos días a todos. A ver, ¿por dónde empezar? Aquí hay mucha tela para cortar. Eh, qué bendición el que Dios nos da poder entender el lenguaje de Cristo. Recuerde que Dios tiene su propio lenguaje para entender las escrituras. Dios en su infinita sabiduría, Él pone lo material, lo natural, para explicar lo espiritual. Por eso, Salmo capítulo 78, versículo 2, es tan claro. Abriré mi boca en parábolas y le enseñaré cosas desde tiempos antiguos, o sea, desde la fundación del mundo, Escondidas. escondidas desde la fundación del mundo. Cuando uno ya entiende cuál es el método que Dios usó para explicarnos las escrituras, y uno se da cuenta que todos son parábolas, o son ejemplos, o son comparaciones. Por ejemplo, cuando uno en Génesis capítulo 14, el 18, que dice que Melquisedec de Salem y sacerdote del Dios Altísimo sacó
pan y vino. Eso es algo ya representativo de lo que Dios iba a hacer, entregarnos a su Hijo. Porque para nosotros poder entender este misterio, tenemos que tenerlo a Él dentro de nosotros. Tenemos que tenerlo a Él dentro de nosotros. Por eso, cuando uno tiene ya la oportunidad de leer la palabra, cuando uno ve que primero hubo una generación y que esa generación no fue capaz de salvarse, Dios da otra nueva oportunidad y saca otra generación de un hombre aparentemente leal, un hombre dedicado a Dios, un hombre íntegro, como fue Noé, que volvió a sacar generación y tampoco fue capaz de salvarse. Él ya sabía, porque cuando uno lee Génesis capítulo 6, versículo 5, que dice Dios que vio mucha maldad en el ser humano y que dice él que se arrepintió de haber creado al hombre. Él sabía ya que la única forma de que el hombre podría ser salvo era tenerlo a él mismo dentro de nosotros. Entonces, ese pan y ese vino representa a él, representa a él. El pan es la palabra. Y la sangre es el espíritu que está dentro de nosotros, que nos da esa sabiduría. Cuando uno ya entiende esto, que uno dice, Señor, ayúdame. Mire, Él nos pone personas para que entendamos. Él nos dio la oportunidad de tener un tutor que nos explique este lenguaje. Acuerde lo que Daniel capítulo 12, versículo 3 dice, el 3a dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del universo. Y en el 4 dice, y tú, Daniel, sella este libro hasta el tiempo del fin, donde la ciencia aumentará. Unos corren para un lado o para el otro, pero la ciencia aumentará. Uno ya sabe que este es un vino totalmente nuevo. Acuerde lo que dice la palabra, que no eche vino nuevo en odres viejos. Por eso hoy lo tengo claro que este mensaje es para nosotros. Pero para que se haga realidad en nuestra vida, tenemos que pedirlo, tenemos que añorarlo. El pastor le dijo ahorita, uno debe sacar siquiera el diezmo del tiempo. Y cuando uno saca ese tiempo para leer la palabra, para estudiar la palabra, Dios nos lo distribuye de una manera sobrenatural. Yo lo digo por experiencia propia. Yo tengo mucho trabajo y hago todo lo posible por sacar mi tiempo y veo cómo Dios se ha manifestado en mi vida. Pero hay que pedirlo, hay que añorarlo. Esa representación del pan y el vino es, qué mensaje de Dios tan grande. Pero para entenderlo hay que pedirlo. Acuérdense lo que dice Juan capítulo 15, versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Solamente Dios es el que prepara nuestro corazón. Mire Dios ese ejemplo tan claro que pone, cómo pone la tierra para que hagamos ese ejercicio. Una persona tiene un pedazo de tierra y si no lo cuida, lo que siembre ahí no pasa nada. Pero si la persona limpia el terreno, lo nutre, lo cuida, puede recibir fruto de esa semilla que sembró alguna vez. Igual en nuestro corazón. Si nosotros sembramos la semilla de Jesucristo, la cuidamos, la regamos, estamos pendientes, créame que vamos a recibir frutos de esa semilla que un día sembramos. Hoy lo estamos viendo. Hoy lo estamos viendo. Esa es la representación del pan y el vino. Amén. Amén. Eso Una es lo que pregunta, quería compartir, sí. Pastor Jesús. ¿El estudio bíblico ha cambiado tu vida?
muchísimo los que me han escuchado hablar y me da pena ajena decirlo, pero hoy lo reconozco. Yo era un desecho humano. Mi forma de ser era despreciable. Hoy veo lo que Dios ha hecho en mi vida. Todavía me falta, claro, pero la verdad es que Dios ya me dio el conocimiento. Yo ya sé que Satanás se mueve en mis pensamientos, que Satanás se mueve en mis emociones, que Satanás se mueve en mis sentimientos. Y yo ya no puedo permitir que él juegue con mis pensamientos. Uno ya entender que cuando llega un pensamiento negativo es de Satanás. Sácalo. No permita que la semilla esté en su pensamiento. Cambio por el pensamiento de Cristo. Tengo la mente de Cristo. Claro que me he transformado muchísimo. Y no ha sido fácil. Y mucha gente lo ha visto. Mucha gente ha visto. Yo era una escoria humana. Prepotente, soberbio, altivo. Y hoy veo muchas personas en ese, hundidos en ese error. Y yo le digo, Señor, así como tuviste misericordia de mí, ten misericordia de ellos. Porque es lo que hace Satanás en nuestro corazón. Pero el cambio ha sido grandísimo. La forma como Dios me ha enseñado la palabra, entenderla. Acuerde que la palabra dice, muchos son los llamados, pocos escogidos. Y tenemos que luchar para estar en ese grupo de pocos escogidos. Y tenemos que aprovechar esta oportunidad que Dios nos está dando para predicarle a la persona que veamos, sin pena, porque es lo que Satanás nos muestra. No, así como Dios fue tan grande conmigo o con nosotros, también tener misericordia por las personas. Que algún día eso le llegará, porque a mí una vez me hablaron a mí de Cristo. Yo me reía, pero hoy en día entiendo cómo esa semilla sí creció en mi corazón. Esa es la Santa Cena, ese cambio que Dios nos da. Pero el cambio ha sido grande. Y yo todos los días le doy gracias a Dios por esta oportunidad tan linda de aprender a limpiar el corazón. Acuérdense que Mateo 5:8 lo dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y yo los invito a que diario, y lo he dicho muchas veces, revisemos nuestros pensamientos del día, si son de Dios o si son de Satanás. Y ya sabemos cuáles son los pensamientos de Satanás: la ira, la envidia, la murmuración, la falta de perdón, Los miedos. los miedos. Cambiarlos por pensamientos de Dios. Tengo la mente de Cristo. Cuando usted estudia la palabra, cuando usted se introduce en la palabra, Dios lo transforma a uno. Amén. 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 Gracias, pastor. Saludamos a la hermana Clara Inés. Muy buenos días. Otra vez. Buenos días a todos. Bueno, esta mañana estoy reflexionando sobre la enseñanza de lo que es la representación de la Cena del Señor. Yo analizaba que es una parábola donde Dios nos está invitando a comer de su cuerpo, que es la palabra, y que de una vez comiendo de su cuerpo seremos limpiados por su sangre, por su sacrificio en la cruz. O sea, esta es una invitación y la gente no entiende porque aquí no hay uno bueno. Nosotros todos somos pecadores y nos han enseñado que solamente los que estén libres de pecados que pueden ir a recibir el pan y el vino, que es la representación del cuerpo y la sangre de Jesucristo. Pero cuando yo ya interiorizo que en realidad lo que yo tengo que recibir es a Cristo en mi corazón, en su cuerpo y en su sangre, a través de la palabra, ahí es donde yo recibo ese alimento que me fortalece y esa sangre que me limpia de todo pecado. Entonces acá hemos malinterpretado o nos hemos dejado guiar porque no hemos estudiado, ¿sí?
Y hemos visto que cómo la palabra nos da ese discernimiento para entender las cosas de Dios. Dios no habla, o sea, Jesús vino a hablar en parábolas y no habló abiertamente. Por eso él dijo, yo soy el pan de vida. Sus enseñanzas, que fue lo que nos dejó, y tenía que morir, así como muere la uva cuando es machacada para ser transformada en vino, ¿cierto? Así nosotros también, por eso es que dice, hay que morir al viejo hombre para que el nuevo hombre venga. Entonces, si yo no hago esa transformación, que debe ser a través de la palabra, de las enseñanzas que Jesús nos dejó, entonces no pasa nada en nuestras vidas. Tomar esta enseñanza profunda y analizarla desde el punto de vista y analizar cada aspecto que es la muerte de Jesús, su cuerpo machacado, su sangre derramada, y que todo fue plasmado en la palabra para que nosotros la recibamos y hagamos esa transformación en la vida. Él se transformó, él dejó de ser cuerpo y pasó a ser Dios, otra vez espíritu. Así nosotros también tenemos que vivir esa transformación de lo que es la parte terrenal a lo espiritual. Y es un llamado a que comer del pan y el vino sin la representación simbólica que hacemos de un pan normal y un jugo de uva o algo, o lo que utilicemos para hacer este simbolismo, es recibir de verdad la palabra, estudiarla, comerse el libro, entenderlo. Dios nos da discernimiento cuando empezamos a estudiar. Yo digo a las personas que apenas están empezando que uno al principio no entiende, pero a medida que uno va adquiriendo y estudiando la palabra, Dios le va dando revelaciones y discernimiento para entender. Y eso es lo único que hace la transformación en nuestras vidas, el poder entender la palabra y que esa palabra nos reargulle de pecado y nos limpia, porque para eso Jesús derramó su sangre, para limpiarnos. Entonces eso es lo que yo analizaba hoy. No sé si estoy equivocada, pastor, usted me dirá. Perfectamente. Entonces, si la palabra es la cura, ¿por qué le negamos a las personas que participen de la cena? Algunas personas le participan, líderes religiosos, prohíben a las personas que tomen el pan y el vino, porque no han entendido que esto no es juicio, esto es gracia. Esto no es para, si fuera por perfección, téngalo seguro que la mesa estaría vacía. La palabra, el concepto de gracia significa regalo inmerecido. Todas las personas que vienen a comer de la palabra, ninguna tiene méritos para comer la palabra, ninguna. Clarita. Pastor, pero es que no es el simbolismo de ir a comer, por ejemplo, un pan y un vino, sino que las personas, ¿por qué prohíben ir a comer un pan y un vino cuando la verdadera esencia está en la palabra? Amén. Nosotros necesitamos de la palabra para poder recibir a Cristo en nuestro corazón y que se haga esa verdadera transformación. Exactamente, pero estoy explicando es sobre la que se vuelven excluyentes. Sacan a las Sí, ese manejo que se da de excluir a las personas porque son pecadoras, por eso es que uno ve en las iglesias y muy pocos son los que comulgan. Yo me imagino que es porque ni han entendido qué significa. Entonces van y comen el pan y la hostia, tú sabes, en la iglesia católica. Por eso Dios está levantando esta generación de estudiantes como ustedes, para que ustedes sean portadores de la verdad y anuncien al pueblo sus rebeliones y anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, de la ignorancia a la verdad. Gracias, Clarita. Saludamos a María Judí Reyes Aroca. María Judí, pastora, 1, 2, 3, pronto está haciendo algo. Entonces, Martín, muy buenos días. Buenos días, mi gente, buenos días, pastor. ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias. Imagino que bien. Imagino que estamos más contentos, mejor dicho. Estamos más contentos que, como dice por ahí el dicho, que cachaco en playa. Bendito sea Dios. Estamos, cada día nos nutrimos más
Mejor dicho, desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies nos estamos nutriendo. Eso lo estoy notando. Bueno, la verdad es que qué clase tan calidad. Es que Dios se pasa de calidad de lo bueno que es. Bendito sea Él. Cuando una persona está en pecado, está en estado de desnutrición. Espiritualmente no ha ingerido el pan de vida, que es la semilla de Jesús. ¿Por qué? Porque tiene ceguera espiritual. No ha tomado el agua que le da vida, que es el agua limpia. Vino nuevo, que es el que nos purifica. Tenemos que escuchar la palabra de Dios. De lo contrario, nos quedamos literalmente, nos quedamos en simbología. Bendito sea Dios. Vamos a estar simbología. Si estamos con simbología, estamos desnutridos, porque nos quedamos literalmente, no nos estamos capacitando. Si no entendemos a Jesús, somos presa fácil al pecado. Jesús es el que nos saca de la prisión, dándonos la libertad. La Santa Cena nos procesa, nos hace metanoia. Y cuando hay metanoia es porque has recibido a Jesús y el Espíritu Santo nos limpia y nos reorgulle de pecado. Ya el agua sucia que ingeríamos, que antes tomábamos, bueno, Dios nos da agua limpia. Ya hay cambio en nuestra mente. Ya el pecado ya empezamos a aborrecer el pecado. Todo eso lo hace el Espíritu Santo. Ese es mi concepto, mi estimado pastor y los estimados hermanos. Gracias, hermano Martín. Saludamos a María Judith. Buenos días. Gracias. Sí, señor. Buenos días, pastor. Buenos días para todos los hermanos. Buenos días. Bueno, pues aquí nos acaban de confirmar y aclarar lo que debemos de hacer como llamados a la obra del Señor. ¿Por qué? Porque por medio de la palabra es que recibimos ese pan vino. Entonces, cuando recibimos a Cristo por primera vez, nos vamos y confesamos nuestros pecados, empezamos a hablar con Dios, y cuando empezamos a aprender a orar para perdón de los pecados, pero también cuando ya recibimos verdaderamente, estamos entendiendo, es cuando viene verdaderamente la conversión, o sea, convertirnos a Cristo. ¿Y por qué nos podemos convertir? Por medio de que estamos recibiendo la palabra, porque esa es la que nos da, ese es el que nos da el convencimiento de vivir en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para limpiarnos, como dice la palabra, de justicia, de pecado a justicia. Pero si no, porque el vino, el pan, Jesucristo, la palabra es el vino. Y como muchas veces por flojera que nos da, no leemos la palabra, por eso es que estamos enanos. No hemos crecido, o no he crecido espiritualmente, reconociéndolo delante de nuestro Señor Jesucristo, que sé que está aquí conmigo. Es por falta de leer la palabra de nuestro Señor Jesucristo, comer esa vida que es la palabra, Cristo Jesús en cada uno de nosotros. Y ahí es donde nos vamos volviendo ya hijos de Dios, porque ahí vemos que el pan, Jesucristo, la palabra es el vino. Y entonces nosotros habíamos entendido de lo simbólico de la parábola del pan y el vino, que era que teníamos que comérnoslo, pero teníamos que vivir de una manera muy diferente, la cual pues no habíamos comprendido quién era, como hoy en día lo estamos comprendiendo yo, que es Cristo, el pan y vino, la palabra. Sino que simbólicamente decíamos que el vino y el pan, como dice el pastor, el pan de la panadería y sacar el vino, pero tampoco no había entendido tampoco que fue cuando Cristo vino y fue molido, como está en Isaías 53,
Y por eso nosotros hoy en día tenemos esa redención, porque Él fue el que vino a morir por cada uno de nosotros, a redimirnos con lo que le tocó pasar. Y eso es lo que la mayoría de los seres humanos se va a una congregación no sabe ese contenido de que hay, de cómo fue Jesucristo pasado por el molino allá para exprimir hasta la última gota de sangre por nosotros. Y lo tenemos como muy en poco, en lo de aquí dice Isaías 53. Sí. Perfecto, hermana María Judith, sí es la verdad. Si la gente no entiende, no se sana. Para nada. Y por eso hay muchos enfermos. Ajá. No es por el pecado, No. sino es por no discernir, entender que Cristo es la cura. Amén. Palabra. Cristomicina. Gracias, pastora. Bendiciones. Disculpe, quiero agregar una cosita. Sí. Ya cuando recibimos a Jesús, el Espíritu Santo empieza a morar en nosotros como Él quiere. Nos sonríe con esa gana. Y ya dejamos de ser espectadores. ¿Cierto? Ya dejamos de ser espectadores, ya dejamos de ser calientacillas. Nada más ahí todos los domingos, y nada, no le hablamos ni a nadie de Jesucristo. Pero si tenemos la llenura del Espíritu Santo, Él te pone a hablar, porque Él está interiorizado en ti. Ese es uno de mis análisis. Para mí, cuando una persona comienza a predicar, comienza a expresar su amor, porque uno habla de lo que lleva en el corazón. Y cuando uno tiene un enamorado, a mí me pasó, una muchacha, cuando yo comencé a predicar y se bajó del bus, la llevé a la casa y le prediqué, me dijo, me voy porque usted está enamorado. Yo le dije, ¿cómo así? Me dijo, sí, porque yo soy una mujer muy bonita, yo bajé, quería tener algo con usted, y usted lleva 2 horas hablándome de Cristo, me voy porque usted está enamorado. Y yo, ¿verdad? Ni siquiera la miré. Lo que hace Cristo, ¿no? Bueno, gracias, Martín. Saludamos a Orlando y a Tatiana en Ibagué también. Muy buenos días. Estamos en la costa, ahora vamos otra vez a Ibagué. Orlando y Tatiana, muy buenos días. Bueno, ¿estarán haciendo algo? Buenos días, pastor. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Muy bendecido. Amén. Sí. Pastor, pues la prédica que usted cada día nos enseña es cada día alimentando nuestras almas, porque como dice la palabra, tiene poder y gloria. Amén. Todos los hijos que somos de Dios, somos hijos de Dios, debemos alimentarnos cada día de la palabra, porque alimentan cuerpo, alma y espíritu. Y en la prédica que usted da, pasó por medio del Espíritu Santo, es que nosotros somos como la uva, en la cual lleva un proceso constantemente en la vida, en la cual nosotros se saca ese zumo de la alimento de la vida del Espíritu Santo, en la cual nos nutre el cuerpo y el espíritu. Y esa es como por medio de la cena de nuestro Padre Celestial, en la cual tenemos una comunión íntima con tu Padre Celestial Jesucristo. Él nos enseñó por medio de la palabra, en la comunión íntima, en la cena de nuestro Padre Celestial, para que cada día estemos íntimamente con tu Padre Celestial, cada día en la oración, en la palabra de Dios, para que crezcamos espiritualmente en la presencia de Dios. Si nosotros nos alejamos de Él, ¿qué seremos de Él? Porque Él es la vida, Él alimenta nuestra forma de pensar, de sentir, de desear. Él como un sustento en la vida. Me parece como el vino, el agua, en la cual si el vino y el agua y el pan no podemos subsistir en la presencia de Dios. Por eso es como constante una cena, una reunión íntimamente con Él, pastor. Esa es mi opinión. Ok, bueno, muchas gracias, Orlando, y a todos los que están aquí presentes y todos los que nos van a escuchar por medio de las redes, les bendigo, los declaro en victoria y vengo a darle una buena noticia. Usted es hijo de Dios y ha recibido a Cristo en el corazón. Amén. Usted es discípulo de Cristo si permanece en la palabra. Les bendigo con toda bendición en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Declaro ese día de victoria.
retomamos clases, hoy es jueves, retomamos clase el martes. Voy a enviar información, por favor estudienla, porque esto es su alimento, coman la palabra. Todo lo que yo les he mandado son herramientas para que estudien. Levantaron la mano. Yuri o Carlos, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo me va a saltar así? No, porque creí que era Yuri y entonces, pues, usted sabe que yo manejo un código. No, bendiciones. Bendiciones. Respecto a esta clase, sí, definitivamente la palabra es la que nos limpia. Lo digo a viva voz porque eso es lo que me ha limpiado a mí. Yo era un religioso, tenía unos esquemas falsos en mi ser de religiosidad, pero en verdad, cuando nos sumergimos en la palabra, esa es la que nos limpia, no hay nada más. Cuando aceptamos a Cristo y llegamos y nos interesamos, porque es que el problema es no meterse en la palabra, no sumergirse. Y ahora cuando das la clase, yo sentía, y siempre lo he sentido cuando predicas, y ese mover del espíritu, y me reargulle de tantas cosas que yo me quedo sorprendido, ¿no? Y ese bautismo que necesitamos nosotros en el espíritu, no en H2O, sino en el espíritu, que necesitamos ser bautizados. Necesitamos comernos ese pan de vida que es la palabra, que es Cristo. ¿Para qué? Para poder ser transformados cada día. Dice la misma palabra que ella entra como espada de doble filo, arrancando toda esa inmundicia que nosotros tenemos dentro en nuestro corazón, para que en él comiencen a correr ríos de agua viva. Y uno obviamente lo va sintiendo a través de que vamos caminando en esa palabra, en ese oír, porque la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Yo me siento muy complacido con el Señor, primeramente, y porque siempre lo voy a decir, porque el Señor fue el que me trajo aquí a que escuchara la palabra, una palabra de verdad. Eso es lo que tenía para compartir, pastor. Bueno, eso sí es la verdad, Carlitos. Entonces, Carlos dijo, la palabra me ha limpiado, la palabra me ha transformado, la palabra ha producido la metanoia, y es la verdad. Yo voy a decir, trate de usted de hacer arroz sin arroz. Aleluya. Así es. Usted trate de ser espiritual sin la palabra. Por eso las personas que no se congregan, que dicen que no se congregan, están en desobediencia. Mire que hoy estamos en congregación. La congregación es importante porque es el estudio de la palabra, venir a la escuela, aprender de Cristo. Por eso exhorto a todas las personas que me escuchan por medio de las redes, búsquense en un lugar de sana doctrina, no donde digan que sea de sana doctrina. La sana doctrina son las enseñanzas de Jesucristo. Y si no tiene lugar de congregación, le invito que se vuelva partícipe en Jerreel Global, que es la iglesia a nivel mundial. Jerreel significa Dios siembra su reino. Significa que ser sembrados por Dios para el reino. Y está cordialmente invitado todas las personas que me escuchen por medio de las redes, YouTube, Instagram, o por donde me puedan escuchar, por WhatsApp, videos o por lo que estoy compartiendo por YouTube, y se pueden acercar, pueden tener una comunión con nosotros por medio de las redes, y con mucho gusto estoy para servirles como un güey que trabaja su tierra. Y que está ciego,
Y que si está ciego, aquí podemos darle la solución para ver la luz. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Carlitos. Hermanos, les bendigo, les declaro en bendición. Hagan ejercicio, estudien la palabra y comiencen a trabajar. Bye, bye.